El aeropuerto de Washington Dulles hervía de movimiento esa mañana. Maletas deslizándose, voces que se cruzaban en distintos idiomas, pantallas que parpadeaban destinos de todos los continentes. Era el tipo de lugar donde cada rostro parecía tener prisa, donde nadie miraba a nadie por más de un segundo. Pero entre la multitud, una figura llamaba la atención por razones que solo la injusticia sabría explicar. Era Evelyn Brooks, una abuela de 73 años, con el cabello entrecano recogido en un moño cuidadoso y un abrigo beige que le quedaba un poco grande. En sus manos temblorosas sostenía un pasaporte azul marino con el escudo dorado de los Estados Unidos. Sonreía con timidez mientras avanzaba en la fila de control de seguridad, aferrada a su bolso de mano. Había esperado mucho ese día. Iba a visitar por primera vez a su nieta en Ginebra, donde trabajaba en una organización internacional. Evelyn no era una mujer de lujos. Había pasado su vida como maestra en una escuela pública de Detroit, enseñando historia a generaciones de niños que aún la recordaban por su paciencia y su voz suave. Después de jubilarse, había cuidado de su jardín y horneado pasteles para las reuniones de iglesia. Su pasaporte, recién renovado hacía apenas 2 meses, era el símbolo de una promesa cumplida, el sueño de viajar fuera del país antes de morir. Pero a veces el mundo tiene maneras crueles de probar la dignidad de los inocentes. Cuando llegó su turno en el control, el agente de seguridad apenas la miró. Pasó su documento por el lector y frunció el ceño. Lo intentó otra vez, más fuerte. Nada. Una tercera vez. Luego, un gesto seco con la mano. Next. Step aside, ma'am. Evelyn no entendió del todo, pero obedeció. Un segundo agente se acercó, esta vez con el ceño endurecido. Tomó el pasaporte y lo examinó como si fuera una falsificación burda. Evelyn sintió como la calma se le escapaba. Intentó explicar, en voz baja, que había renovado el documento en la oficina del Departamento de Estado, que había pagado todas las tasas, que incluso había recibido la carta de confirmación. Pero nadie escuchaba. La fila se detuvo. Los murmullos comenzaron. Algunos pasajeros giraron la cabeza. Evelyn notó las miradas, ese tipo de mirada que no necesita palabras para juzgar. Fake passport. We need to check this. La palabra fake le retumbó en el pecho. No entendía cómo alguien podía pensar que un documento emitido en su propio país, con su foto, su firma y su nombre, pudiera ser falso. El segundo agente hizo una llamada por radio. En menos de un minuto, llegaron 3 oficiales más. Uno de ellos llevaba un chaleco con la palabra Homeland Security. Le quitaron el pasaporte, el bolso y la sujetaron por el brazo. Evelyn apenas alcanzó a decir, «Por favor, ese documento es mío», antes de sentir el tirón. Su cuerpo frágil fue arrastrado entre la multitud mientras las ruedas de las maletas se apartaban para dejar paso a la escena. Algunos pasajeros filmaron con sus teléfonos, otros miraron con incomodidad, sin saber si intervenir o mirar hacia otro lado. El suelo del aeropuerto parecía girar bajo sus pies. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien la había tratado así. No era solo la humillación de ser señalada, era la sensación de que su historia, su nombre, sus años de trabajo y sacrificio, no significaban nada frente al prejuicio. La llevaron a una pequeña sala gris sin ventanas. Un reloj en la pared marcaba las 9:47 de la mañana. 2 oficiales se sentaron frente a ella. Uno revisaba documentos en una tablet, el otro observaba en silencio. Le hicieron preguntas que sonaban absurdas, ¿dónde consiguió el pasaporte? Porque viajaba sola, si conocía a alguien en Europa. Evelyn respondió con la serenidad que le quedaba, pero con cada palabra percibía que no la escuchaban realmente. Era como si hubieran decidido la respuesta antes de preguntar. Uno de ellos comentó algo que ella apenas alcanzó a oír, «This can't be real. Look at the number sequence. It's off». El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. La revisaron. Abrieron su bolso, revisaron su ropa interior, su Biblia, sus medicinas. Cada objeto parecía convertirse en una prueba de algo que no existía. Cuando intentó preguntar qué estaba pasando, uno de ellos respondió con frialdad, «You're under investigation for passport fraud, ma'am». Pasaporte falso. La acusaban de un crimen federal. Evelyn sintió un mareo. En su mente, se repitió la pregunta que ninguna autoridad quiso responder. ¿Por qué?
Afuera, en la terminal, la gente seguía abordando sus vuelos. En el tablero, el vuelo 708 a Ginebra ya mostraba el aviso Last Call. Evelyn no lo sabía, pero su asiento vacío comenzaba a inquietar a la tripulación. Su nieta, que esperaba en Suiza, seguía revisando el teléfono con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Dentro de la sala, los minutos se volvieron horas. Los oficiales discutían entre sí, consultando bases de datos. Evelyn escuchó fragmentos: Name mismatch, posible identity theft, African Region Alert. Ninguna de esas frases tenía sentido para ella. Había nacido en Georgia, en un hospital público. Tenía el mismo nombre desde hacía más de 7 décadas. En un momento, uno de los oficiales salió con su pasaporte en la mano. «Voyez qu'enferme with the embassy», murmuró el otro. Evelyn levantó la vista, agotada. «¿Qué embajada?», preguntó, apenas audible. El hombre no respondió. La dejaron sola. El silencio pesaba tanto que se escuchaba el zumbido de las luces. Evelyn miró sus manos arrugadas sobre la mesa metálica. Recordó a su nieta de pequeña, cuando le prometió que un día volaría con ella al extranjero. «El mundo es grande, abuela», le había dicho la niña. «Y tú mereces verlo». Y ahora, sentada en un cuarto sin ventanas, esposada al respaldo de una silla, Evelyn se preguntaba qué parte del mundo veía realmente quien la había condenado sin conocerla. Pasó casi una hora antes de que la puerta se abriera de golpe. Un hombre de traje oscuro, sin uniforme, entró acompañado de un guardia. Tenía una expresión grave, pero no hostil. Llevaba un pin dorado en la solapa con el sello del Departamento de Estado. Se detuvo frente a ella. La observó con detenimiento. Luego, sin pronunciar palabra, extendió la mano y tomó el pasaporte del escritorio. Lo abrió, lo comparó con una hoja que traía en una carpeta. Evelyn lo miró sin entender. El silencio volvió. De repente, el hombre levantó la vista hacia los agentes. Su tono cambió. No gritó, pero su voz cortó el aire como una orden. Los oficiales se tensaron. Uno de ellos intentó hablar, pero el hombre levantó la mano, deteniéndolo. Luego, giró hacia Evelyn, con un gesto que mezclaba sorpresa y respeto. Y fue en ese instante, cuando todos en la sala guardaban un silencio absoluto, que un murmullo se escuchó desde el pasillo, pasos rápidos, ecos de radio, voces que decían «Security Breach», «Ambassador incoming». Evelyn alzó la cabeza. No comprendía del todo lo que ocurría, pero algo en el aire cambió. El hombre del traje dio un paso atrás, mirando hacia la puerta que comenzaba a abrirse lentamente. Y entonces, mientras las luces parecían volverse más brillantes y los oficiales se enderezaban como si el mundo estuviera a punto de girar sobre su eje, una figura apareció en el umbral. El pasillo se detuvo. Los guardias bajaron la vista. Era el embajador de los Estados Unidos. Su rostro era el de alguien que sabía exactamente quién era Evelyn Brooks. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado. Todos en la sala se quedaron inmóviles, como si la realidad no alcanzara a procesar la escena. Evelyn, aún sentada, con las manos esposadas, miraba sin comprender al hombre que acababa de entrar. El embajador era un hombre alto, de cabello gris y mirada firme. Llevaba un traje oscuro impecable y una credencial colgando del cuello con el escudo del país. Su sola presencia imponía respeto, y no por el cargo, sino por la calma con la que observaba a cada uno de los agentes. «¿Qué significa esto?», preguntó finalmente, con una voz grave pero contenida. Nadie respondió. Uno de los oficiales intentó balbucear una explicación, mencionando el sistema, un error de verificación, una alerta por inconsistencias en la numeración del pasaporte. Pero el embajador lo interrumpió con una sola mirada. Luego se acercó a Evelyn. Ella levantó el rostro, confundida, intentando recordar si alguna vez lo había visto antes. El embajador se inclinó levemente. Su tono se suavizó. «Señora Brooks, ¿se encuentra bien?». Evelyn apenas logró mover la cabeza. No entendía cómo sabía su nombre. El embajador asintió, visiblemente conmovido. Luego se giró hacia los agentes, extendiendo el pasaporte. «¿Saben quién es esta mujer?», preguntó con frialdad. «Señor, el sistema marcó el documento como falso». «El sistema», repitió el embajador,
con una ironía que heló la sala, acaba de cometer uno de los errores más vergonzosos que he presenciado en mi carrera diplomática. Tomó aire, cerró el pasaporte y lo sostuvo en alto. Este pasaporte fue emitido directamente por el Departamento de Estado, con un sello de validación personal de mi oficina. Evelyn Brooks no solo es una ciudadana legítima de este país, es además una de las mujeres homenajeadas por su servicio educativo en programas internacionales de alfabetización. El silencio se volvió absoluto. Los agentes bajaron la mirada. Evelyn sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Ella fue invitada, continuó el embajador, con voz más severa, por nuestra misión en Ginebra para participar en una conferencia sobre educación comunitaria. ¿Y ustedes la esposan por fraude de pasaporte? El oficial más joven, el mismo que había iniciado la detención, tragó saliva. Señor, la alerta provenía de la base global de identificación. Decía que el número coincidía con un lote sospechoso originario de África Occidental. ¿Y qué pensaron? Interrumpió el embajador. ¿Que una mujer negra con un pasaporte norteamericano debía ser inmediatamente sospechosa? El peso de la palabra negra resonó con fuerza. Nadie se atrevió a contestar. El embajador suspiró y se giró de nuevo hacia Evelyn. Su rostro mostraba una mezcla de indignación y pena. Señora Brooks, lamento profundamente lo que ha pasado. Esta es una vergüenza para nosotros. Con un gesto rápido, pidió que le quitaran las esposas. El clic metálico del cierre sonó como una liberación. Evelyn frotó sus muñecas adoloridas, tratando de contener las lágrimas. No quería llorar delante de aquellos hombres, pero el temblor en sus manos la delataba. Yo, solo quería ver a mi nieta, susurró. El embajador asintió despacio. ¿Y lo hará, señora Brooks? Lo prometo. Se volvió hacia los agentes. Quiero un informe inmediato de todo esto. Nombres, protocolos, registros. Y alguien llame al supervisor del aeropuerto. El caos comenzó de nuevo, pero de una manera diferente. Ya no eran órdenes contra Evelyn, sino a su favor. Los mismos oficiales que la habían arrastrado ahora se movían con torpeza, intentando reparar lo irreparable. El embajador le ofreció su abrigo a Evelyn. Luego pidió que le trajeran agua. La ayudó a ponerse de pie, con cuidado, como si fuera alguien que conocía de toda la vida. No se preocupe más. Esto no quedará así, le dijo en voz baja. Mientras la guiaban fuera de la sala, Evelyn miró alrededor. Todo lo que antes parecía gris y opresivo ahora se veía vacío, casi sin sentido. Pasaron junto a otros pasajeros detenidos, junto a oficiales que fingían no mirar. Cada paso era una mezcla de alivio y vergüenza ajena. Cuando salieron al pasillo principal, el aeropuerto seguía con su ritmo de siempre, como si nada hubiera pasado. Los anuncios de embarque, los niños corriendo, los cafés sirviendo desayunos. Pero algunos pasajeros aún recordaban la escena, la mujer mayor llevada a la fuerza, las esposas, los murmullos. Y ahora la veían salir acompañada por un diplomático de alto rango. El rumor se esparció rápido. Una azafata, que había presenciado parte del arresto, se acercó nerviosa. ¿Ella era inocente?, preguntó, con voz temblorosa. El embajador la miró sin detener el paso. Más que inocente. Es una mujer a la que este país debería agradecerle. La condujeron a una sala privada del aeropuerto, donde un médico revisó las marcas en sus muñecas. Evelyn permanecía en silencio. No había rabia en su rostro, solo una tristeza profunda, la de quien ha sido despojada de su dignidad sin razón alguna. El embajador se sentó frente a ella. Señora Brooks, quiero explicarle algo, dijo con cautela. Hace 2 semanas, el Sistema de Seguridad Internacional detectó un lote de pasaportes falsos que usaban numeración parecida a la de los documentos emitidos en su ciudad. Alguien dentro del sistema automatizado marcó todo el rango como sospechoso. Nadie se tomó el tiempo de verificar caso por caso. Usted fue atrapada por un error y por un prejuicio que no debería existir. Evelyn lo escuchó en silencio. Cuando habló, su voz fue serena, pero cargada de algo más profundo que enojo. Un error, repitió. ¿Y eso justifica que me arrastraran como a una criminal? El embajador bajó la mirada. No tenía una respuesta. No, señora Brooks. No lo justifica. Hubo una pausa.
Luego, el hombre respiró hondo. Voy a acompañarla personalmente hasta la puerta de embarque. Nadie volverá a detenerla. Ella lo miró con una gratitud silenciosa. Pero dentro de sí, sabía que había algo roto que no se reparaba con disculpas. Caminaron juntos por los pasillos del aeropuerto. Los pasajeros se apartaban al ver al embajador rodeado de agentes y personal de seguridad. Evelyn caminaba despacio, apoyándose en su bastón, con la cabeza erguida. Al llegar a la puerta 37, donde su vuelo a Ginebra estaba a punto de cerrar, el personal de la aerolínea se quedó mudo. El embajador habló con el capitán y el jefe de cabina. Pocos minutos después, Evelyn fue conducida al avión con prioridad absoluta. Antes de abordar, el embajador le entregó una tarjeta personal. Si alguien vuelve a ponerla en duda, muéstreles esto. Y cuando llegue, dígale a su nieta que su país todavía tiene gente que no ha olvidado lo que es la decencia. Evelyn asintió, sin poder articular palabra. Mientras cruzaba el túnel de embarque, el murmullo de los pasajeros resonaba detrás de ella. Algunos la miraban con respeto, otros con vergüenza. Pero todos sabían que algo extraordinario había ocurrido. Al llegar a su asiento, se dejó caer suavemente y respiró hondo. El avión comenzó a moverse, lento, hacia la pista. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes. Parecía que todo había terminado. Que la pesadilla quedaba atrás. Pero justo cuando abrochaba su cinturón y el avión se alineaba para despegar, un auxiliar se acercó apresuradamente, con un gesto de alarma. «Señora Brooks», dijo en voz baja, «el capitán acaba de recibir una llamada urgente. Dicen que necesita bajar del avión». Evelyn lo miró, incrédula. ¿Otra vez? El auxiliar tragó saliva, incómodo. «No lo sé, señora. Pero la orden viene directamente del Departamento de Estado». El corazón de Evelyn se detuvo por un instante. Afuera, los motores rugían listos para el vuelo. Adentro, los pasajeros empezaban a murmurar. El embajador había desaparecido del pasillo. Y nadie parecía entender qué estaba pasando ahora. El ruido de los motores se desvaneció cuando el piloto anunció el retraso. Las luces de cabina parpadearon y el murmullo de los pasajeros se volvió una mezcla de curiosidad y fastidio. Evelyn seguía sentada, inmóvil, con el cinturón aún abrochado. Su cuerpo entero se negaba a creer que la estaban deteniendo otra vez. El auxiliar, con el rostro tenso, habló en voz baja. «Por favor, señora Brooks, acompáñenos un momento. Es solo para aclarar algo administrativo». Evelyn sabía que no había nada administrativo que aclarar. Su instinto le gritaba que la pesadilla no había terminado. Miró por la ventana y vio a dos hombres vestidos de traje esperando al final del túnel de embarque. No eran guardias del aeropuerto ni agentes uniformados. Había algo más inquietante en ellos, la forma en que se mantenían firmes, con las manos cruzadas al frente, como si supieran que nadie los cuestionaría. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. Un pensamiento fugaz cruzó su mente: no puede estar pasando otra vez. Cuando se levantó, varios pasajeros la observaron. Algunos ya sabían quién era, habían escuchado rumores o visto al embajador acompañarla minutos antes. Una mujer joven le tocó el brazo y susurró: «Estamos con usted, señora. No deje que la humillen otra vez». Evelyn agradeció con una leve sonrisa, pero no respondió. Caminó hacia la salida con el paso lento y digno de quien ha vivido demasiado como para mostrar miedo. Los hombres de traje la esperaban. «Señora Brooks, soy del Departamento de Estado», dijo uno de ellos. «Lamento el inconveniente, pero hay un asunto urgente con su documentación». Ella lo miró directamente a los ojos. ¿El mismo documento que hace media hora el embajador confirmó como auténtico? El hombre pareció tambalearse un segundo, como si no esperara que ella hablara con tanta firmeza. «Entendemos, pero hay información nueva. Por favor, acompáñenos a una sala reservada». Evelyn no respondió. Lo siguió sin decir palabra, con la misma calma silenciosa con que los años le habían enseñado a soportar el mundo. La llevaron por un pasillo estrecho, bajaron por un ascensor de servicio y entraron en una pequeña oficina de cristal que daba al área de carga del aeropuerto. Un ventilador zumbaba en el techo. Había un teléfono con línea directa y una carpeta cerrada sobre la mesa. Uno de los hombres habló por radio en un tono apenas audible.
Ya está aquí. Evelyn se sentó despacio. Observó cada detalle, los relojes marcando diferentes zonas horarias, una bandera en la esquina, el olor a desinfectante. Nada tenía sentido. El otro hombre tomó asiento frente a ella y abrió la carpeta. Señora Brooks, dijo, sin levantar la vista, su pasaporte ha sido autenticado, sí. Pero la alerta no fue un error del sistema. Vino de una fuente diplomática externa. Evelyn frunció el ceño. ¿Una fuente externa? El hombre asintió. Según esta alerta, alguien dentro de una embajada extranjera intentó duplicar su identidad digital hace 3 semanas. Su nombre, su número de pasaporte y su fecha de nacimiento aparecen vinculados a una transacción internacional sospechosa. Evelyn lo miró con incredulidad. Eso no tiene ningún sentido. Yo apenas uso el correo electrónico. Lo sabemos, respondió él. Pero el problema es que la alerta no solo vincula su nombre a esa operación. También involucra al programa educativo que usted representa en Ginebra. El silencio se volvió insoportable. Evelyn se reclinó en la silla. El corazón le dio un vuelco. ¿Está diciendo que alguien usó mi nombre para un crimen? Eso parece, admitió el hombre. Y por esa razón, la orden vino desde arriba, detener su salida del país hasta aclararlo. Evelyn bajó la mirada. Las manos le temblaban. Durante toda su vida había enseñado a sus alumnos a confiar en la justicia, en el valor de la verdad, en el peso de la honestidad. Y ahora se encontraba atrapada en un laberinto de burocracia, tecnología y prejuicio donde nadie parecía distinguir la verdad del miedo. ¿El embajador sabe esto?, preguntó, con un hilo de voz. Los hombres se miraron entre sí. Fue él quien pidió la revisión urgente. Evelyn se quedó muda. El aire se volvió frío. Recordó el rostro del embajador cuando la liberó. La compasión en su mirada. La promesa de que estaría a salvo. ¿Por qué ahora la estaban deteniendo otra vez por orden suya? El hombre de traje volvió a hablar. Entienda, señora Brooks, no se trata de usted. Pero su nombre apareció en un informe clasificado. Y cuando se trata de operaciones internacionales, no podemos ignorar nada. Ella lo observó fijamente. Toda mi vida me dediqué a enseñar a leer y escribir a niños que no tenían nada. ¿De verdad cree que tengo algo que ver con transacciones o espionaje? El agente evitó mirarla. No lo creo. Pero alguien allá afuera sí. Y necesitamos descubrir quién. Un silencio largo. Evelyn se reclinó, agotada. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, respondió el hombre, no puede salir del país. Sus palabras fueron un golpe seco. Evelyn sintió cómo se desmoronaba por dentro. Toda la ilusión de ese viaje, de abrazar a su nieta, de cumplir su sueño tardío, se evaporó frente a esa frase. Afuera, el sonido de un avión despegando llenó la sala. Era el vuelo 708 a Ginebra. El avión que debía llevarla lejos de todo aquello. El hombre se levantó y se acercó al teléfono. Conecte la llamada, por favor. Una voz femenina al otro lado de la línea respondió con tono autoritario. Evelyn apenas entendía fragmentos. Sí, confirmamos el cruce de datos. El embajador insiste en revisar la cadena diplomática, posible intento de robo de identidad de alto nivel. El agente colgó y respiró hondo. Señora Brooks, alguien quiere hablar con usted. Le acercó el teléfono. Evelyn dudó un instante antes de tomarlo. ¿Hola?, preguntó con voz temblorosa. Del otro lado, una voz masculina respondió, profunda y pausada. Evelyn, soy el embajador. Ella apretó el auricular. ¿Por qué me hicieron bajar del avión? Usted me prometió que estaba todo resuelto. Hubo una pausa larga. Lo sé. Pero algo cambió en los últimos minutos. La alerta que usaron para detenerla la primera vez, no venía de nuestros sistemas. Alguien la colocó manualmente. Evelyn frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dijo la voz, más grave, que alguien dentro del gobierno intentó sabotear su viaje. Y necesitamos saber por qué. El silencio siguiente fue insoportable. Evelyn sintió que todo el suelo se abría bajo sus pies. ¿Sabotearme? ¿A mí? Sí. Y me temo que esto tiene que ver con algo más grande. Con su trabajo en el programa de alfabetización, y con uno de los donantes internacionales que colaboran con la embajada en África Occidental.
Evelyn apenas podía respirar. No entiendo. El embajador bajó el tono. No puedo decirle más por teléfono. Pero le ruego que confíe en mí una vez más. No está detenida, pero tampoco segura. Vamos a trasladarla a un lugar donde pueda estar protegida mientras descubrimos qué ocurre. Las palabras "no está segura" la atravesaron como un frío repentino. ¿Protegerme de quién?, susurró. La voz del embajador se volvió tensa. De las mismas personas que hicieron que la arrastraran en público esta mañana. Evelyn cerró los ojos. Sintió un vértigo extraño, una mezcla de miedo y desconcierto. Todo lo que había vivido en un solo día, la humillación, la esperanza, la redención y ahora la sospecha, se confundía en su mente. El agente frente a ella colgó el teléfono y asintió. Van a venir por usted. 2 autos. Nadie más debe saberlo. Evelyn lo miró sin moverse. ¿Y si no voy? El hombre bajó la voz. Entonces, señora Brooks, temo que el próximo avión que aborde no la dejará volver a casa. Ella se quedó callada. En algún lugar, el reloj marcaba las 12:17 del mediodía. La puerta de la oficina se abrió y 2 personas más entraron. Uno de ellos llevaba un maletín negro, el otro un auricular en la oreja. El convoy está listo, dijo el primero. Evelyn se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban, pero su mirada estaba firme. Mientras la escoltaban por un corredor lateral del aeropuerto, el aire frío del invierno entraba por las rendijas. Afuera, los aviones despejaban la pista y el cielo se teñía de gris. En la distancia, un vehículo oscuro esperaba con el motor encendido. La puerta se abrió. Uno de los hombres se hizo a un lado para dejarla pasar. Evelyn respiró hondo antes de subir. No sabía a dónde la llevaban, ni por qué, ni en quién podía confiar. Pero en su interior había una certeza: lo que estaba ocurriendo ya no tenía nada que ver con un pasaporte. Era algo mucho más profundo. Y en algún lugar, muy lejos del aeropuerto, alguien observaba todo desde una pantalla. El vehículo avanzaba por la autopista sin decir a dónde iba. Evelyn observaba el paisaje urbano desaparecer detrás de los cristales polarizados, hangares, depósitos, autopistas elevadas. El cielo estaba cubierto de un gris opaco que parecía inmóvil. Los 2 hombres que la acompañaban no hablaban. Uno conducía con la vista fija en la carretera, el otro revisaba documentos en una tableta, de vez en cuando lanzando miradas rápidas por el espejo retrovisor. Evelyn intentó mantener la calma. Cada kilómetro parecía alejarla más del mundo que conocía. No tenía teléfono, ni pasaporte, ni certeza alguna de lo que estaba pasando. Solo las palabras del embajador resonaban en su mente: no está segura. El auto tomó una salida lateral y se adentró en una zona boscosa. Un letrero marcaba el acceso restringido a una instalación federal. A lo lejos, una estructura metálica se levantaba entre los árboles, discreta, sin señales visibles. El conductor mostró una credencial a los guardias y las puertas se abrieron sin preguntas. Cuando el vehículo se detuvo, un hombre de mediana edad salió a recibirlos. Vestía traje, pero no llevaba insignias. Su voz era suave, pero directa. Bienvenida, señora Brooks. Soy el director Hayes. Por favor, acompáñeme. Evelyn bajó del auto lentamente. El aire olía a tierra húmeda y a lluvia próxima. Dentro del edificio, el ambiente era aséptico, casi clínico. Pasillos blancos, luces frías, puertas con cerraduras electrónicas. Nada revelaba exactamente qué tipo de lugar era. La condujeron a una sala pequeña con una mesa de metal y 2 sillas. Sobre la mesa, una grabadora encendida parpadeaba con una luz roja. Hayes se sentó frente a ella. Quiero que sepa que está aquí por su seguridad. Hablaba con tono pausado. Nadie la está acusando de nada. Pero necesitamos su ayuda. Evelyn lo miró, incrédula. ¿Mi ayuda? Apenas entiendo lo que ocurre. Hayes entrelazó las manos. Usted forma parte, aunque no lo sepa, de un programa de educación que ha recibido fondos de una fundación internacional con vínculos diplomáticos. Hace unos meses, una red de lavado de dinero usó el nombre de su fundación y el suyo para transferir fondos ilegales a través de contratos educativos falsos. Evelyn sintió que el aire se le escapaba. ¿Está diciendo que alguien usó mi nombre para ocultar dinero?
Hayes asintió. Exactamente. Pero no fue un error aleatorio. Alguien escogió su nombre por una razón. Usted es reconocida, respetada, su historial es impecable. Nadie cuestionaría una donación bajo su firma. Ella lo observó con los ojos llenos de incredulidad. Yo nunca firmé nada. Apenas llené los formularios para mi viaje. Lo sabemos, dijo Hayes. Por eso la necesitamos. Usted puede ayudarnos a rastrear quién tuvo acceso a su información. Evelyn se quedó en silencio. En su mente comenzaron a cruzarse recuerdos, la carta oficial que recibió meses atrás, el correo electrónico de un asistente de la organización en Ginebra, los documentos que había firmado sin pensar demasiado. Todo parecía inocente entonces. Hayes continuó. Creemos que esa asistente, la señorita Valerie Dumont, nunca trabajó realmente para la organización. Era una infiltrada de un grupo que ha estado desviando fondos de cooperación educativa. Evelyn recordó el nombre. Valerie. Aquella mujer amable que le había escrito con tanto entusiasmo, hablándole del viaje, del hotel, de la conferencia. Su voz tembló. Ella fue quien me envió los pasajes. Exacto, respondió Hayes. Y al hacerlo, usó su identidad para cubrir movimientos financieros. Cuando el sistema detectó coincidencias de números de pasaporte con operaciones sospechosas en África, el algoritmo la marcó a usted. Por eso la detuvieron. Evelyn bajó la cabeza. Era como si las piezas encajaran, pero el rompecabezas doliera demasiado. Entonces todo esto, no era racismo solamente, susurró. Era algo más grande. Hayes la miró con un respeto silencioso. Fue ambas cosas, señora Brooks. El error técnico puede haber sido provocado, pero la forma en que la trataron, eso reveló algo más profundo. El silencio que siguió fue largo. Evelyn sintió que algo dentro de ella se rompía, y a la vez, se fortalecía. ¿Y el embajador? Preguntó finalmente. ¿Dónde está él en todo esto? Hayes suspiró. El embajador McNeil fue quien descubrió la filtración. La alerta inicial que provocó su detención venía de su propio equipo, pero fue manipulada desde afuera. Cuando vio su nombre en el reporte, supo que algo no cuadraba. Por eso intervino. Pero ahora mismo, él está desaparecido. Evelyn lo miró horrorizada. ¿Desaparecido? Hace 2 horas, respondió Hayes. Su convoy nunca llegó a la embajada. Estamos investigando si el mismo grupo que manipuló la base de datos lo interceptó. La sangre se le heló. ¿Y cree que yo podría estar en peligro? Hayes asintió despacio. Creemos que usted es la única que puede confirmar cómo se filtró su información. Y hasta que sepamos quién lo hizo, sí. Está en riesgo. Evelyn se reclinó en la silla, mirando las luces del techo. Sentía el cansancio de los años, el peso de una jornada que parecía de una vida entera. Pero algo en su interior se encendió, una mezcla de coraje y claridad. Entonces dígame qué debo hacer. Hayes la observó unos segundos. Luego sacó de una carpeta un sobresellado. Este documento contiene los registros originales de su comunicación con la falsa asistente. Necesitamos que los revise y nos confirme qué partes reconoce. Pero le advierto, no salga de aquí hasta que se lo indiquemos. Hay personas afuera que no quieren que hable. Evelyn abrió el sobre. Dentro había copias de correos electrónicos, firmas digitales y fotografías. En una de ellas, vio su propio pasaporte escaneado, enviado a una dirección desconocida. Le temblaron las manos. Esto lo tomaron de mi computadora. Exactamente, dijo Hayes. El robo ocurrió el día después de que renovó su pasaporte. Ella cerró los ojos. Recordó a un joven empleado del correo que le ofreció ayuda para imprimir los formularios. Recordó haberlo visto copiar algo a una memoria USB. En ese momento no le pareció importante. Fue allí, murmuró. En la oficina postal. El chico que me ayudó con los papeles. Hayes asintió, tomando notas. Eso encaja con lo que tenemos. Ese mismo día se detectó un acceso no autorizado a la base de datos de renovaciones. Usted fue el punto de entrada. Evelyn lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. Todo por confiar. Hayes bajó la mirada. A veces la gente que más confía es la que más revela lo que otros intentan ocultar. Usted no hizo nada malo,
pero su nombre abrió una puerta que ellos necesitaban. Hubo un golpe en la puerta. Un agente entró apresurado. Director, tenemos movimiento en la entrada. 2 vehículos sin identificación. Uno coincide con la descripción del convoy del embajador. Hayes se levantó de inmediato. Aseguren el perímetro. El agente salió corriendo. Evelyn se quedó sola, mirando el sobreabierto frente a ella. Todo era demasiado confuso. Las mentiras, las conexiones, la posibilidad de que alguien hubiera desaparecido por protegerla. Minutos después, la puerta se abrió de golpe. Un guardia entró, agitado. Director. El embajador McNeil está aquí. Evelyn giró bruscamente. Su corazón se aceleró. El embajador apareció en el umbral, despeinado, con el rostro cansado y el traje empapado de lluvia. Evelyn, dijo, respirando con dificultad, ya lo sabemos. No era una operación financiera. Era algo peor. Hayes lo miró sorprendido. ¿Qué encontró? El embajador dejó caer un dossier sobre la mesa. Dentro había copias de documentos diplomáticos, memorandos y una carta con el sello de una embajada extranjera. Querían usar su nombre, señora Brooks, para infiltrar información en el sistema educativo internacional. Bajo su identidad, planeaban acceder a bases de datos de programas de cooperación. No era dinero, eran datos. Evelyn se llevó una mano al pecho. ¿Datos? De niños, respondió el embajador. De escuelas rurales, de registros de ayuda internacional. Querían manipular estadísticas, desviar fondos, borrar rastros. Usted fue el rostro perfecto, honesta, respetada, sin antecedentes. El silencio fue absoluto. Hayes cerró los ojos. Entonces todo esto fue un encubrimiento diplomático. El embajador asintió. Y si no hubiéramos intervenido, habrían usado su identidad para justificar contratos falsos durante años. Evelyn lo miró, con lágrimas contenidas. ¿Por eso me arrastraron en el aeropuerto? ¿Porque ya sabían algo? El embajador la miró con tristeza. Sí. Alguien dentro del sistema quiso exponerla, convertirla en el chivo expiatorio antes de que se descubriera la red. No querían justicia. Querían silencio. Evelyn respiró hondo. Pues no tendrán silencio, dijo, con la voz firme de una maestra que vuelve a ponerse de pie. El embajador la observó con respeto. Habrá consecuencias. Pero también justicia. El presidente ya fue informado. Y cuando esto se haga público, su nombre será reivindicado. Evelyn se levantó despacio. No quiero venganza, susurró. Solo quiero que mi nieta sepa la verdad. Que sepa que su abuela no se rindió. El embajador sonrió levemente. Lo sabrá. Afuera, las sirenas comenzaban a escucharse. Los vehículos sin identificación retrocedían, rodeados por agentes federales. La lluvia caía con fuerza, golpeando los ventanales de la sala. Evelyn se acercó a la ventana. Por primera vez en ese día interminable, respiró sin miedo. Había atravesado la humillación, la sospecha y la manipulación, pero seguía en pie. El embajador se le acercó. ¿Sabe, señora Brooks? Hay algo que aprendí hoy. No siempre los héroes llevan uniforme o títulos. A veces solo enseñan a leer. Evelyn sonrió, sin apartar la vista del cielo gris. Y a veces, respondió, leer es lo que salva al mundo de la mentira. La grabadora seguía encendida, registrando cada palabra, cada pausa. Y bajo la luz fría de esa sala, la historia de Evelyn Brooks, la maestra arrastrada por un pasaporte falso que resultó ser la clave de una red internacional, quedaría grabada como una lección de dignidad. Una historia que comenzó con una humillación en un aeropuerto. Y terminó revelando una verdad que ningún sistema pudo esconder.